Y bueno, primero os voy a explicar un poco pues cómo he llegado yo a esta especialidad. Yo soy farmacéutico de tercera generación, mis padres tienen farmacia, siempre quise ser farmacéutico de mostrador, me encanta el mostrador. Y claro, yo cuando acabé la carrera, pues tenía la pregunta un poco de qué hacer. ¿Me metía ya en la farmacia para toda la vida? O bueno, pues daba alguna vuelta más antes de volver. Y entonces pues dije, bueno, pues hago el FIR, pruebo a ver qué pasa y si sale, pues sale. Entonces, bueno, pues yo empecé el FIR con idea de hacer farmacia hospitalaria, que yo creo que es un poco como salimos todos de la carrera. Pues eso, el medicamento, la formulación, las interacciones, que yo creo que es lo que más nos gusta a todos. Y bueno, pues hice el FIR, saqué buen número y entonces pues me fui a ver hospitales y a ver servicios. Y así por accidente, en unas jornadas de puertas abiertas, pues yo llegué a un servicio de análisis que como era por la alfabéticamente, pues eran los primeros y dije, bueno, pues lo veo ya que estoy. Y entonces pues ahí descubrí un poco lo que era la especialidad. Es decir, vi un servicio que no tenía nada que ver con lo que yo tenía en la cabeza, no se parecía nada a las asignaturas a las que lo tenía asociado, que eran bioquímica. A ver, tiene algo de bioquímica, pero lo que vemos en la carrera ni se parece. La fisicoquímica, cosas, pues eso, que les tenía pues mucho asco. Y yo pues eso, cuando lo vi pues me sorprendió mucho lo primero. Y bueno, pues luego entonces, a partir de ese momento, seguí buscando. Y vi que era una especialidad pues que es muy amplia, porque al final tienes un poco de todos los laboratorios, tienes un poco de micro, un poco de inmuno, un poco de mato y todo mezclado. Entonces, bueno, pues ya lo tenía yo en la cabeza. Pero mi idea inicial no era hacer análisis. De hecho, yo lo hice en Farmafir, un día que Javi Salazar, el profesor de bioquímica, nos dijo, ¿quién de vosotros quiere hacer análisis o bioquímica? Yo no levanté la mano y es que ni de coña pensaba yo en ese momento que acabaría de esto. Y ahora, bueno, pues es una especialidad que al final la elegí, también porque es compatible con la farmacia, es decir, puedes trabajar de analista y a la vez estar en la farmacia luego una vez que acabes, que bueno, eso luego ya pues compatibilizar las dos cosas ya cada uno lo que dé de sí, pero bueno, tienes la opción que con farmacia hospitalaria no. Y bueno, pues a mí la verdad es que es una especialidad que me encanta y que me sorprendió muchísimo y que yo creo que no es muy conocida cuando estamos en la carrera, tanto análisis como bioquímica. Ahora os explico un poco de qué va. Y eso, pues vengo de parte de la EFA, que es la asociación, se llamaba antes Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, ahora es la Asociación Española de Laboratorio Clínico. Y eso, pues aquí tengo un poco las salidas que tenemos cuando acabamos la carrera, que eso todos dudamos un poco, es un cambio de etapa. Y bueno, vamos a ver qué es esto de análisis clínicos. Lo primero presento mi sociedad, la EFA, bueno, mía de la EFA en sí, ¿no? De todos los analistas y bioquímicos. Y la EFA, bueno, pues es una sociedad que nos agrupa a todos los resis y adjuntos de laboratorio y que hace un congreso una vez al año, junto con otras sociedades de laboratorio. Tiene una revista en la que podemos enviar artículos también que vamos haciendo durante la residencia, unos cursos de formación continuada pues que están muy bien para ponerse un poco al día de temas que no se ven tan fácil en nuestros hospitales, y luego un programa de control de calidad, que luego os cuento un poco de qué va esto, y una comisión de residentes de la que formo parte. Entonces, centrándonos un poco más en la comisión de resis, que es de donde he venido yo, pues ¿qué hacemos? Pues somos un grupo de residentes que lo que buscamos pues eso, es hacer un poco actividades y cosas que puedan interesar a la gente. Tenemos una cuenta de Instagram en la que estamos subiendo cada semana casos clínicos, sobre todo con fotos y cuestionarios para que la gente responda y vean a ver si les gusta o no. Que yo os animo a que nos sigáis porque es una forma un poco de ver en qué consiste nuestro trabajo también a partir de fotos y que podéis también repasar alguna cosa de la carrera que a lo mejor pues no veis mucho, pues yo qué sé, cosas de micro, cosas de la fisio de mato, cosas también de algún fármaco que pondremos dentro de poco, bueno, están relacionadas, no le vemos la aplicación cuando las estudiamos, pero yo una vez que vi el laboratorio dices, ah, por eso estudié yo todo esto, por eso puedo ahora relacionar tal con tal, entonces ves que tiene fondo. Y luego también tenemos un blog de residentes en el que vamos poniendo también alguna publicación que explica las especialidades, lo que tenemos pensado hacer, cosas de estas. Una cuenta de Twitter y un Facebook. El Facebook también, tengo aquí una captura me parece. Os animo a que entréis y le echéis un vistazo porque eso sobre todo habla de... Estamos subiendo cada semana un artículo que creemos que pueda ser interesante para los residentes y también a lo mejor para gente de eso como vosotros, estudiantes, que tratan, pues a veces serán más específicos de la especialidad en sí y otras pues un poco más generales. Y esos artículos que creemos que son interesantes, cada semana os ponemos aquí uno nuevo, también lo anunciamos por el Instagram.
Luego un mapa de rotaciones externas, para cuando los resis queremos ir a otro hospital a formarnos, pues saber un poco a dónde vamos, la opinión que hay, no meternos a ciegas en un servicio que no conocemos. Y bueno, pues eso, también podéis preguntarnos todas las dudas que tengáis, todo lo que queráis saber sobre nuestra especialidad o un poco sobre ver hospitales y tal, pues nos mandáis un mensaje tanto al Facebook como a nuestro Instagram y os contestamos encantados. Ya os digo, si queréis seguirnos, aunque sea unos días, veis un poco de qué va el tema, que no os sirve, pues nos dejáis de seguir. Pero ya os digo que a mí me sorprendió porque yo en la carrera ni me planteaba de qué iba esto. Y vale, vamos un poquito a ver de qué va esto de análisis clínicos, bioquímica clínica, son dos especialidades, es una, se hace lo mismo, porque eso es otro cacao que tiene mucha gente y que está todavía un poco sin resolver. A ver, en principio análisis clínicos es una especialidad que es como más general. Tiene en teoría más parte de micro, más parte de hematología y bioquímica clínica se centra más en lo que es la parte bioquímica. También ve un poco de los otros laboratorios, pero digamos que es más específico. ¿Qué ha pasado? Que en la práctica los programas de formación de análisis clínicos han reducido un poco, un par de meses, 3 meses, la parte de microbiología y de algunas otras secciones para dársela a secciones de bioquímica nuevas que han ido apareciendo, pues los marcadores tumorales, parte de genética que no teníamos desarrollada cuando se creó la especialidad, etc. Y los de bioquímica, como hay muchos hospitales que no son muy grandes tampoco, lo que están haciendo es adoptar rotaciones típicas de análisis clínicos como la micro y la hemato, pues un poco para acabar todos haciendo lo mismo. ¿Qué ha pasado? Que hay hospitales en las que las rotaciones tanto de bioquímica como de análisis son exactamente la misma. Y entonces ahora lo que se está buscando es hacer una fusión de las dos especialidades, que probablemente este año o dentro de 2 años pues se consiga. Entonces ya no hablemos de dos, sino solamente de una, porque al final en la mayoría de servicios pues hacemos lo mismo. Ahora mismo en este momento pues se contrata distinto en función de la comunidad autónoma, en función de una especialidad u otra. Pero ya os digo que esto seguramente para cuando acabéis la carrera o tengáis el FIR ya se habrá acabado. Y bueno, ¿qué hacemos en el laboratorio? Tenemos la idea, en la carrera por lo menos yo la tenía, del pájaro balancín de Homer Simpson, de ir dándole a una tecla sin mirar casi a lo que te dice un robot y poco más. Y luego una idea también así súper pro, pues como queráis llamarlo, de investigador, así un poco niño rata, con el espectrofotómetro, haciendo 20.000 tubos ahí en la oscuridad, yo qué sé. Pues bueno, esto no es la realidad. Así que bueno, vamos a entrar un poquito a fondo. Bueno, también en nuestro blog tenéis un PDF en el que habla de las dos especialidades. Si queréis entrar, eso ponéis AEFA Residentes en Google, os sale la página, entráis en el blog y aquí tenéis un PDF en el que podéis ver de qué van las especialidades un poco mejor y más a fondo. Entonces, bueno, voy a ir haciendo un recorrido por lo que es el laboratorio, pues para que os centréis un poco en nuestro trabajo. Lo voy a intentar hacer así un poco con fotos, entendible, un poco caso clínico y por lo menos para que os ubiquéis de qué va nuestro trabajo. Lo primero, un esquema de cómo funciona un laboratorio. Pues tenemos unas extracciones, que son las enfermeras que sacan sangre en los centros de salud, en las plantas o en las extracciones hospitalarias, y llegan a una sección que se llama preanalítica. En esta sección se clasifican los tubos para el resto de secciones y para otros servicios. Y es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el 60% de los errores se producen aquí, de identificación, de fallos de muestras, luego os enseño algunos. Y desde aquí se deriva a otros servicios o otras secciones. Pues yo que se llega todo a la preanalítica general de análisis, se mandan tubos a inmuno, se mandan tubos a micro, se mandan tubos a análisis. Al laboratorio core, que ahora lo vemos también un poco a fondo. Que el core es un laboratorio que es como una cadena de montaje. Ahora lo vais a ver, a mí también me sorprendió muchísimo cuando lo vi. Es una cinta transportadora enganchada a muchos analizadores automáticos y es como el espectrofotómetro famoso y odiado por todos, pero multiplicado por 100. Todo automatizado y todo muy rápido. Y después pues tenemos un laboratorio en miniatura que lo llamamos el laboratorio de urgencias, que figura como un mini servicio aparte. Tenemos todas las secciones a pequeña escala y llegan las muestras directamente de la urgencia o de las plantas cuando los médicos necesitan una analítica rápida. Y aquí buscamos dar un resultado bueno y con mucha velocidad. Y eso es mucho más manual que el otro. Entonces, ¿qué hacemos los adjuntos y los resis en todo esto? Pues controlar toda esta cadena de montaje. Pero sobre todo a nivel de interpretación de resultados. Hay parte manual, que si quieres hacerla, pues siempre vas a poder, sobre todo durante la residencia, pues si quieres cacharrear con los tubos, hacer las diluciones, las centrifugaciones, si hay algún reactivo para aclarar alguna interferencia, pues puedes hacerlo, claro, y está muy bien. Y también si eres adjunto y te hace ilusión, pues siempre vas a poder hacerlo. ¿Pero qué pasa de normal? Pues eso lo hacen los técnicos de laboratorio, que son súper importantes para nosotros. Luego os cuento un poco más.
Y nosotros lo que hacemos pues, es ir viendo los resultados patológicos, lo que es normal se autovalida, porque para qué vamos a estar perdiendo el tiempo, y nos centramos sobre todo en lo que es patológico o en lo que necesita mirarse al microscopio, en lo que necesita un poco de interpretación, añadir algún comentario. Entonces, bueno, vamos a verlo sección por sección, que yo creo que es un poco más fácil. Lo primero, la prea. Eso, lo que os he dicho, se producen casi todos los errores aquí. Es un poco desastre si se lleva mal. Entonces, importante, el orden de extracción de los tubos. Llevan distintos anticoagulantes, entonces si no se sacan bien, restos del anticoagulante del tubo anterior pasan al siguiente. Por ejemplo, si sacan primero el tubo EFTA, que es el del hemograma, lo habéis visto en análisis químico, me parece que se llama, es un quelante. Si pinchan primero el EFTA y luego me meten el tubo de suero, cuando yo voy a hacer un calcio, lo noto más bajo porque me ha quelado el calcio. Entonces, muchas cosas tipo esto, o por ejemplo, si me meten el tubo de citrato de la coagulación después de los otros tubos, como es súper sensible, pues me va a salir alteradísima. Entonces, todas esas interferencias hay que conocerlas para evitar que pasen. Entonces, cuando vemos algo raro, decimos, a ver la extracción cómo ha sido, llamamos a enfermería, lo confirmamos. Luego, otra interferencia famosísima es la hemólisis. Cuando la extracción se hace mal o el tubo no se trata muy bien, o a veces es el propio paciente que tiene mala vena o está hemolizando, pues se rompen los hematíes, sale afuera su contenido, tenemos potasios muy altos, nos baja el sodio. Entonces todo esto hay que manejarlo un poco pues para no dar al médico resultados erróneos que al final van a llevar a tomar decisiones sobre el paciente, ¿no? Entonces eso, sobre todo tiempos de respuesta, tiempos de llegada al laboratorio, temperatura, identificación de pacientes, las extracciones de esto se encarga la preanalítica. Vale. Y ahora vamos con el core. El core es la fábrica que os he dicho antes. Aquí es donde se hace casi todas las determinaciones del laboratorio. Las glucosas, las transas, troponinas, gamma GT, los marcadores tumorales. Luego, muchas cosas que se hacen en el core se validan sección por sección. Cada adjunto se especializa en unas pruebas y llega más a fondo en ellas. Pero el core digamos que es como la cadena de montaje. Se meten los tubos en estas cintas transportadoras y van ellos solos a los analizadores. Se hace todo y luego se guardan. En mi hospital, por ejemplo, el tubo va solo al analizador, se hacen las determinaciones, se guarda en una nevera automatizada y si tú luego cuando interpretas el resultado quieres ampliar algo o el médico te pide ampliar algo, automáticamente al registrar el volante, el tubo sale de la nevera y va solo al analizador, se vuelve a analizar y se vuelve a guardar. Esto es súper cómodo, porque claro, imaginaos, tenemos 1000 muestras al día, 1500. Si tenemos que andar buscando para cada tubo uno a uno a mano, te vuelves loco. Entonces, claro, trabajamos con volúmenes de muestras muy grandes, tenemos muchísimos pacientes. Entonces, según vas validando, hay que mirar la historia, mirar si te cuadran esos resultados, mirar si un resultado raro puede ser o por una interferencia o porque el paciente tiene algo de base que no hemos pillado. Entonces, hay que relacionar muchas cosas. Cuanto más estudias, cuanto más lees, más a fondo puedes llegar. Eso depende mucho de cada uno. Si quieres ser el pájaro balancín, pues puede ser el pájaro balancín, igual que hay médicos que recetan talonarios en blanco o farmacéuticos que no pisan el mostrador. Pero bueno, ya cada uno lo que quiera dar. Ya os digo que es una especialidad que si te pones con ella, da mucho. Vale, vamos a ver un poquito el laboratorio de urgencias. Es como un compendio, ya os he dicho, del resto de laboratorios. Y bueno, aquí lo que tiene es que al ser mucho más cercano y un volumen de muestras mucho más pequeño, pues estamos hablando de 100 muestras, 200 muestras por día, a veces más, pues permite un manejo mucho más manual. Entonces, pues podemos captar sueros, en plan, podemos ver el suero a veces cuando nos llega antes de centrifugarlo, cómo está. Por ejemplo, esto os traigo un suero lipémico cuando tenemos triglis muy altos. Entonces, pues, si tú ves esto a ojo, el médico no le ha pedido triglis, en una urgencia, pues se los puedes pedir, si tu qué equipo de urgencias los mide. Y que los ves muy altos, pues a veces le metes una lipasa, una milasa y ayudas al diagnóstico de una pancreatitis más rápido. Eso es muy variable. También eso, necesitamos tiempos de respuesta muy rápido y aquí no nos podemos enrollar mucho a mirar historias, a dar vueltas. Y luego eso, también es una sección con mucho microscopio. ¿Por qué? Porque aquí nos llegan los líquidos biológicos, los cefalorraquídeos, pleurales, las orinas para mirar al microscopio, que también tiene mucho mundo, que ahora os cuento que yo flipé cuando me enteré. También los hemogramas, dependiendo del hospi. Y eso aquí, mira, os traigo unas fotos, estas las he cogido yo, pues de dos sedimentos de orina, que esto es una orina centrifugada y mirada al microscopio. No tenemos que andar nosotros cacharreando con ella, nos lo preparan los técnicos y eso tampoco huele mal, ni andas tocando los pises ni cosas de esas asquerosas que yo cuando iba a rotar ahí se me ocurrieron. Y eso, pues se ven muchísimas cosas. Por ejemplo, aquí no sé si se verá muy bien, esto era un cilindro céreo que sale cuando el paciente tiene una deshidratación extrema y un fracaso renal muy importante.
que esos son acúmulos de grasa que se van deshidratando en la nefrona y se forman estructuras rectangulares que toman la forma del túbulo renal y de la nefrona. Entonces, interpretando esto, podemos saber un poco la enfermedad que el paciente y ayudamos mucho. Por ejemplo, aquí os traigo unos cilindros leucocitarios que son muy chulos y ocurren mucho en las pielonefritis, inflamaciones del riñón, algunos tóxicos, que son leucocitos que se meten en una matriz proteica dentro de la nefrona. ¿Y esto qué nos dice? Que hay una infección a nivel de la nefrona con un éstasis de la orina. En plan, está como estancado y infectado, así para entendernos de andar por casa, ¿no? Entonces, pues vemos todo esto y ayudamos mucho. Luego, leucos, bacterias, levaduras para las infecciones de orina, pues a cañón. Yo anoche estuve de guardia y eso, pues de esto de todo. Vale. Y luego, pues los líquidos biológicos, que esto pues es muy, muy chulo. Que aquí ya pues tú lo tiñes, en función de la mano que tengas, pues tiñes mejor, tiñes peor, a veces en algunos hospis lo tiñen los técnicos, y aquí pues encontramos de todo. Esta es una foto de una guardia mía de hace 2 semanas, de un líquido pericárdico, en un paciente que tenía un carcinoma de pulmón de células pequeñas, y tuvo una metástasis a nivel, estaba con ya mucha metástasis. Y tuvo un derrame consecuencia de estas metástasis. En plan, empezaron a crecer estas células a nivel del líquido pericárdico y hubo un derrame. Entonces nos pinchan el líquido a nosotros, nos lo mandan y entonces pues vemos estos nidos de células, todas así concentradas, fusiones de citoplasmas entre ellas, en plan cosas feas. Entonces, ¿qué haces? Pues orientas al diagnóstico, dices presencia de nidos celulares, sospecha de malignidad tal. Recomiendas hacer un estudio de anatomía patológica, que digamos es el servicio que se encarga de las biopsias, de diagnosticar esto bien. Nosotros hacemos como un cribado inicial. En las meningitis, pues también decimos porcentaje de polis y de monos. Algunos servicios van más allá y te dicen también pues macrófagos, linfocitos, eosinófilos, te distinguen más el tipo celular. Entonces, pues orientas mucho. Para una meningitis es súper importante que demos un diagnóstico rápido de un líquido. Y eso, somos el primer eslabón. Entonces eso, pues los líquidos yo tampoco lo conocía mucho. Y ahora, bueno, pues os voy a enseñar alguna sección, más sección por sección, a ver qué se hace en los otros sitios. El laboratorio de proteínas, los proteinogramas. Pues esto supongo que lo habréis visto de refilón en algún sitio de la carrera. Y bueno, pues lo que miramos son las bandas. Hacemos un proteinograma, como las electroforesis de proteínas de la facultad, de sembrar en los pocillos que todos habremos hecho, pero todo automatizado. Entonces, a nosotros que nos llega el espectro de las proteínas, y entonces fundamentalmente buscamos picos en beta y gamma para ver mielomas o algunas otras enfermedades, macroglobulinemias de Waldenström, que es otro tipo de mieloma, o bandas monoclonales que no han llegado a mieloma pero que hay que controlar, o bajadas de alfa-1 que es una enzima inhibidora que cuando está baja, bueno, pues hay problemas sobre todo pulmonares. Y con esto, bueno, pues vamos cazando cosas. ¿Que vemos aquí un pico un poco sospechoso? Ampliamos más pruebas, la inmunofijación o el inmunotipado, que es esto que os traigo aquí, que buscamos como banditas y en función de las bandas que nos salen, como una especie de sudoku, por decirlo así, pues tipamos la banda de la que se trata y esto tiene importancia luego a la hora del tratamiento. También cuantificamos estos picos y decimos lo que es. Y aquí también hacemos la glicada, pues la hemoglobina glicosilada que sirve para el control del azúcar, que en muchas farmacias, algunos si estáis en prácticas, pues las estaréis haciendo también. Pues aquí se hacen por cromatografía de alta resolución. Es una columna capilar en la que se pasa la hemoglobina y entonces, como en función del azúcar que tienen unido y de la estructura de la hemoglobina migran distinto, vemos los picos que hay. Entonces, en función del pico de glicada, sabemos la glicada que tiene el paciente. Y esto también nos sirve para detectar variantes de hemoglobinas. Aquí, en pacientes que nos piden hemoglobina, sobre todo de origen caribeño, sudamericano, africano, se pillan hemoglobinas S a cañón. En plan, pillamos muchísimo. Y eso también depende de la profundidad pues tú que tú quieras darle. En todas las secciones, si estudias y quieres sacar cosas, sacas de todo. Vale, laboratorio de orinas, volvemos a ello rápido porque ya os he hablado un poco en la urgencia. Y aquí lo que hacemos sobre todo es pasar una tira reactiva, que esto es leer colorines básicamente, y aquí nos habla pues los cuerpos cetónicos, la glucosa, la bilirrubina, el urobilinógeno, nos cuenta muchas cosas de forma muy rápida, con menos calidad del resultado que si lo hiciéramos en un analizador automático porque no es tan fiable, pues es muy rápido, luego es muy efectivo, en plan es eficiente. Y entonces, cuando estas tiras no salen patológicas, lo que hacemos es mirar al microscopio. Tenemos unos robots que lo que hacen es pasar todas estas tiras automáticamente y leer los colores automáticamente. A nosotros ya nos llegan los resultados para que lo leamos. ¿Que algún día en la residencia te apetece ponerte a leer tiras manuales? Lo puedes hacer, yo lo he hecho algún día.
Pero eso tampoco te sale. En plan, tienes que aprender a hacerlo, pero es más divertido el otro, a mí me parece. Y eso, aquí se ve de todo también. Os he traído unos cristales de los que se ven, para que los conozcáis. Tenéis el úrico a la izquierda, que sale eso cuando tenemos orinas muy ácidas, pacientes que tienen dietas así que se pegan homenajes con bastante frecuencia. Fosfato triple, que los llamamos los ataúdes, salen sobre todo en infecciones de orina, son estos del centro, con pHs muy alcalinos, o cristales de oxalato, que salen, pues esos pacientes que tienen calciurias muy elevadas, magnesios bajos en orina, o que tienen defectos metabólicos en la absorción intestinal. Y eso también lo que os digo, da de sí lo que quieras darle. Aquí puedes decir cristales de oxalato hidratado, o puedes decir cristales de oxalato hidratado en agregados, que significa que es más peligroso a la hora de que forme un cálculo. Puedes mirarle el calcio en orina, a ver qué tal va. Puedes mirar si tiene forma octogonal. Si tiene forma octaédrica, sabes que esa calciuria es más intensa, porque si salen octaédricos es que el cristal es más grueso. Muchos detalles que ahora no vamos a sacar ni vienen a cuento, pero que si quieres profundizar vas a poder profundizar. Y esto os traigo una foto también, que esto es un paciente que vi estas células y resultó ser pues es un carcinoma vesical. Que, claro, hay que hacer ojo. Y esto a base de ver muchas veces, de ver muchas, al final rotamos aquí en mi hospi, por ejemplo, 2 meses, pues llegas a ver estas cosas. Y es un carcinoma vesical a tiempo, que esto es súper bueno para el paciente, porque si se pillan pronto, es facilísimo el tratamiento. En plan, una resección súper fácil y luego les meten una instilación con la vacuna de la tuberculosis que sirve para que el sistema inmune lo fulmine y ya está. Mientras que si pasa tiempo e infiltra, luego el tratamiento es horroroso. Entonces, bueno, pues ayudamos mucho. Y lo que os digo, esta foto, por ejemplo, fue tomada por el analizador automático. Aquí este módulo, el de abajo, no sé si se me ve el puntero cuando señalo, lo de la izquierda es el que hace las fotos, la derecha pasa las tiras y eso ya veis, está todo automatizado. Cuando ves algo raro, lo normal, montarlo al microscopio y verlo al micro, porque al micro siempre vemos más. Pero eso, que ya veis que da de sí. La hematología. La hematología hay veces que es de análisis, veces que es de hemato, pero siempre rotamos por ahí. Y en la urgencia casi siempre es nuestra, pero eso depende del hospital. ¿Y aquí qué vemos? Pues interpretamos el scatter, que es esto que veis aquí abajo a la izquierda, que son estas gráficas, que es limones, lo azul linfocitos, los verdes monocitos, lo que llamamos macrófagos, pero en sangre se llaman monos, los rosa neutrófilos y los eosinófilos es una mancha roja que este no tiene, entonces no veis. Y entonces, cuando esto nos sale alterado, vemos el frotis, a ver qué ha pasado. Entonces, vemos las células, que es esto que tenéis aquí a la derecha, que también lo tenemos para que nos saque fotos un robot e ir más rápido. Si queremos, lo miramos al micro, que siempre se ve mejor. Y eso un poco, pues nos lo vamos montando. Captas también muchas ferropenias, muchas talasemias, porque acabas haciendo mucho ojo, ¿ves? El volumen corpuscular medio bajito desde hace mucho tiempo, le han dado hierro, no mejora, pues vamos a ver qué hemoglobina tiene, vamos a ampliarle una hemoglobina, a ver cómo está. Es decir, podemos ver muchas cosas, también depende hasta donde quieras. Y bueno, aquí os traigo una foto, de estos son unos linfos míos que me he sacado después de que me pincharan la vacuna de Pfizer, veis que están activados así un poquito grandes, pues eso, para que veáis unos linfos y más, una chorrada. Vale. Y luego el laboratorio de Mato es súper amplio. Tiene también la parte de la coagulación, de las hemofilias. Que esto, claro, cuando vemos el esquema de la coagulación en la carrera en fisio, pues horrible, ¿no? En plan, es que no hay quien lo entienda. Sin embargo, cuando lo aplicas, cuando te lo estudias y en el momento en el que te lo estudias vas aplicando y dices, vale, los pacientes con un TTP alto, vamos a ver si tienen anticoagulante lúpico por no sé qué, si tienen déficit de tal factor. Cuando lo aplicas, llegas bastante más a fondo. Déficit de vitamina K, cuando tienen el TP alargado. Mucho rollo que tampoco os voy a soltar ahora porque no voy a hacer más que liaros, pero que se enfoca en otra cosa. Las cosas cuando las aplicas no es lo mismo que cuando las estudias sin saber para qué sirven y sin mucho motivo. Y luego, pues eso, secciones mucho más propiamente de un hematólogo, como la citometría de flujo, pero que hay hospitales en los que los hacemos los de análisis, que es mirar marcadores en la superficie de las células. Si nosotros sobre todo, pues eso, ves los gráficos y clasificas las subpoblaciones. O partes de genética, pues eso, que también son muy de hemato, pero que también hacemos nosotros. Vale. La inmuno. Pues la inmuno lo que hacemos sobre todo en los laboratorios de análisis, nosotros depende del hospital, rotamos más o menos, pues es a veces, no, casi siempre, los cribos de celiaquía, eso, algunos algunos paneles de alérgenos para ver alguna alergia y luego algún hospital que está un poco mejor, que claro, si no es muy grande, pues no hay servicio de inmuno, entonces es nuestro. Pues patrones de ANAS, que son estos anticuerpos que se ven así como fluorescentes y en función del patrón de fluorescencia pues te orientan una enfermedad a otra. Entonces ir leyendo un poco esto.
Dependiendo del hospi, haréis mucho, no haréis nada o depende. Esto ya es muy variable. Y eso, pues de esto un poco pues va lo que hacemos de inmuno. No es tan amplio, pero también tiene su miga. Y la micro, que también, desde análisis y bioquímica ya en muchos hospitales, pues vais a poder ver la microbiología también. ¿Qué hacemos? Pues sobre todo, ahora sobre todo en los privados, pues es el boom de la PCR con el bicho este asqueroso que nos está amargando a todos. Y serologías, pues la IgM y la IgG, pero de todos los bichos que hay en el mundo, no solo del COVID, que es el que está ahora de moda, pero hay muchas más serologías, claro. Y eso, pues ir validando las serologías, viendo a ver reacciones cruzadas de unas con otras y cultivos muy sencillitos, pues urocultivos en muchos sitios, luego también en la sección de orinas en muchos sitios se hace el GRAM, en la urgencia en muchísimos sitios se hace el GRAM, en mi hospital por ejemplo no, pero creo que es una cosa muy común en los hospitales hacerla, de urgencia, porque claro, orientas mucho. Y eso, ya lo que os digo, serología, cultivos fáciles y virus. También os digo que hay servicios en los que se rotan 8 o 9 meses, entonces consigues un manejo de la micro muy buena. Luego si vas a un hospital privado, pues seguramente tengas que manejar más porque no haya microbiólogo. Y bueno, luego aquí os traigo ya que estamos llegando un poco al final de que vamos haciendo sección por sección, cosas que puedes dar de sí el laboratorio si de verdad te quieres poner. En plan, ya cuando te pones a buscar publicaciones de gente que ha hecho cosas originales, para que veáis el papel que podemos tener. Esto es el control de la demanda. Ya os he dicho que podemos llegar a tener 1500 muestras al día, que esto es una locura. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces están pedidas sin cabeza. El médico al hacer el volante le da la tecla así sin mirar mucho, pues por quitarse de todo, sin pensar mucho en la clínica, de lo que está pidiendo. Y claro, pues con los marcadores tumorales, pruebas que son un poco caras, pues el gasto se nota. Y esto es un hospital de Alicante que lo que hizo fue un protocolo para que antes de realizar las determinaciones de marcadores tumorales, cuando pedían muchas mezcladas entre sí que no tenían sentido, porque pues yo qué sé, me estás pidiendo un marcador de cáncer de mama mezclado con un marcador de cáncer de hígado, pues algo falla a priori, ¿no? Y si encima no me das ninguna clínica ni ningún diagnóstico en el volante, pues que les dado la tecla y se acabó. Entonces aquí estas peticiones las paraban y escribían al médico un mensaje en el informe diciendo que tenía que dar un diagnóstico, si no, no se trabajaba. O luego lo que hacían también, por ejemplo, es, si no había ninguna justificación, se congela la muestra hasta que haya una respuesta. Y con esta intervención, pues veis que hubo una caída importante de la demanda. Y todavía más cantoso es esto que os traigo aquí, que fue con las anemias, me parece que fue este mismo, no, estos fueron unos de Madrid, me parece. Y esto fue un hospital, pues lo que veían que hacían B12, fólicos y transferrinas, pues sin sentido, a lo loco. Y en vez de dejar que pidieran las pruebas por pruebas, hicieron un perfil de anemia. El médico, cuando sospecha anemia, nos pide perfil de anemia, ya está. Y es un hemograma y un tubo de bioquímica. Se hace primero el hemograma porque se puede medir mucho más rápido y en función del volumen corpuscular medio, si es muy grande, anemia macrocítica, orienta a déficit de B12 tal, si es pequeñito, déficit de hierro. Y más cosas que, bueno, cuando rotas, pues de lo cacharreas. Entonces el programa automáticamente ampliaba las pruebas de bioquímica que hacían falta. Y veis que a partir de la implantación de esto, las determinaciones de transferrina caen un 90%, las determinaciones de fólico un 70%, las de B12 un 66%. ¿Veis el ahorro que se puede conseguir si te pones a controlar lo que te están pidiendo también? Luego, otra parte muy importante, espera, esto todavía no, que no he puesto diapositiva porque es un poco abstracto, es el control de la calidad. Nosotros hacemos muchísimas determinaciones al día, pero claro, una máquina a la que le estás pidiendo 400 determinaciones de glucosa, a lo mejor cuando ya has hecho la 250, de repente se te ha ido un 20% a la técnica para arriba y estás ahí diagnosticando, ayudando a diagnosticar hiperglucemias porque sí. Entonces, ¿qué hacemos? Cada poco tiempo se pasan unos controles, un valor, un suero con un valor conocido y ves a ver qué valor te da. Entonces vas viendo las tendencias en unas gráficas y en función de cómo van esas gráficas dices, esta técnica se me está yendo por arriba, la voy a calibrar. O este reactivo está viejo, lo vamos a cambiar. O este se me ha hecho en el analizador 3 que sé que el sodio lo tiene un poco tocado, voy a repetirlo por otra máquina. Eso es un papel también muy importante nuestro, para mi punto de vista no tan bonito porque no hay que interpretar tanto, es sobre todo de dar un resultado bueno más que de una interpretación, pero que es súper importante también y hay gente que le encanta. Porque es asegurarte de que el resultado que estás dando abajo sea bueno y esto es muy muy importante para el laboratorio. Y bueno,
vamos un poco a lo práctico, ¿no? Porque ya os he contado un poco de qué va la película, pero ahora, ¿por qué me voy a meter yo a esto? En plan, si me encanta el mostrador, que no, que lo mío es la hospitalaria, que no, que yo quiero industria, que el FIER, estudiar eso te puedes volver loco. Bueno, pues os cuento un poco lo que hay. ¿Qué pasa cuando sales? Pues ahora mismo en análisis y en bioquímica, sobre todo en análisis, pero ya os digo que es posible que se fusionen, es la especialidad con los adjuntos más envejecida de España, más que los médicos de familia. Entonces, ¿qué va a pasar en pocos años? Que va a haber una tasa de jubilación enorme. Entonces, va a haber movimiento en la bolsa seguramente. Con micro pasó hace unos años y ahora de micro pues hay movimiento y con el COVID más. De lo nuestro tradicionalmente ha sido una especialidad que tenía mucho paro, pero ahora la verdad es que la gente según sale se está colocando. Mis dos R4 se han colocado, el R mayor de mis R4 también se colocó y están todos trabajando en trabajos buenos y con contratos decentes. Luego, en resumen, si eres bueno y trabajas durante la residencia, pues eso, publicaciones, sesiones, cursos, todo esto, pues podrás conseguir el trabajo que quieras. Y eso es muy buena época para empezar a hacer estas especialidades, porque ya os digo que está habiendo mucha jubilación. Y claro, esto como en todo, si no pegas pala al agua, no te haces un triste póster ni un triste curso, pues al final vas a ir al paro. Otra duda que hay, claro, en la residencia, si me dedico a hacer todo esto, voy a tener que vivir como un niño rata encerrado en el laboratorio, ahí en la oscuridad, metiendo tubos y estudiando PDFs como si no hubiera un mañana peor que en la carrera. Pues no. Yo hago de todo, también es verdad que eso, soy muy movido, pero hay gente menos movida que yo que lo hace también. Y, y da tiempo a todo. Es decir, la cosa es organizarse bien. Yo, antes de que viniera la pandemia, pues me he hecho un montón de viajes, he organizado un montón de planes de casas rurales, haces un montón de amigos MIR y eso da mucho de sí la cosa. Es decir, tienes mucho tiempo. Y luego es una especialidad con unas guardias cómodas. Porque eso, por las noches vas validando cada poco, pero hay pocas muestras. Entonces, ahí puedes sacar mucho tiempo para hacer cosas. También muy variable en función del servicio. ¿Y cuánto ganamos? Pues de normal, otra cosa buena de esta especialidad es que tiene guardias presenciales casi siempre. Y de cara a ser adjunto, otra ventaja es que también es más frecuente que haya guardia presencial de adjunto de análisis que de adjunto de farmacia hospitalaria. Y esto en el sueldo de adjunto también es muy importante, porque la hora de presencial se paga el doble que la de localizada. En lo que a Resis respecta, nuestro sueldo se mueve entre 1.500 y 2.000 euros al mes para un R1, R2, de R3, R4 sube, haciendo unas 3-5 guardias al mes. Con 3 guardias más o menos ronda esto, con 5 en mi comunidad autónoma pues puedes llegar a 2.200 por ahí. Eso, guardias de 24 horas y en casi todos los hospitales se libran y ya os digo, son guardias decentes. Pero eso, cuando vas a elegir la plaza, pregúntalo, no vayas a dar justo con el sitio en el que están ahí amargados. Entonces, eso, son guardias bastante decentes, el sueldo pues me parece que es un sueldo muy majo porque encima te estás formando, estás sacando un título, aprendes un montón. Yo de verdad que he conocido un montón de amigos médicos, ves un punto de vista que en la carrera no tienes porque nos falta mucha clínica y eso pues claro, cuando empiezas a trabajar lo notas y ves enfoques pues eso, muy distintos y muy amplios. Entonces eso, pues yo creo que está bien. Y luego otra pregunta típica es, ¿hacemos lo mismo los FIRES, los VIRES, los KIRES y los MIRES aquí? Bueno, pues la respuesta es que sí. Cada uno tiene un enfoque diferente. Por ejemplo, un KIR en la parte de fisio va muchísimo más cojo que nosotros, pero claro, luego cuando hay un problema con una máquina, sobre todo con esto del control de calidad, pues claro, nos da 20 vueltas. Y hay muchas cosas, sobre todo cuando haces un estudio tal, que el KIR es más ordenado, piensa distinto y te aporta muchas cosas. El MIR, pues hay de todo. Un MIR bueno pues también te puede ayudar mucho a ver una parte de clínica y de enfermedad que no sabes. El problema que tenemos ahora mismo con los MIRES es que se está eligiendo con números muy bajos. Entonces, pues eso, hay muchos MIRES que lo eligen por descarte, luego abandonan la plaza y no les gusta tanto la especialidad. Pero bueno, por un lado menos competencia, por otro lado tampoco es bueno. Desde la EFA tenemos idea un poco también de dar a difundir un poco la especialidad entre MIRES a ver si la levantamos un poco. Y eso, los vires, pues también muy bien, dan otro enfoque también. Eso, cada uno al final vamos aprendiendo aquello en lo que quedamos cojos durante la residencia y al final todos hacemos lo mismo. Y a la hora de contratar no hay discriminación de ningún tipo entre unos y otros, no puede haberla. Porque eso, al final tu título vale igual que el de cualquier otro. Vale. ¿Y se puede tener buen currículum y disfrutar de la residencia? Lo que os he dicho antes, pues claro que sí. ¿Y volverías a elegir tu especialidad? Pues sin dudarlo. Y eso, os pongo aquí una foto de lo que hice el año de R1, ahora soy R2, antes de la pandemia, que fijaos que ni completé el año y me fui a Marruecos, a Florencia, a Noruega, a Bilbao de Sagardotegui, luego a Salamanca también.
Vivo en Santander, que es una ciudad chulísima, con playa, tengo potes al lado con los picos de Europa. Plan, vivo muy bien. Ahora, pues peor, claro, pero me ha dado tiempo a hacer muchísimas cosas, a estudiar mucho, a publicar mucho y a vivir muy bien. Entonces, pues creo que es una especialidad muy interesante y que deberíais conocerla. Eso, por lo menos, cuando hagáis el CIR, ir a ver unas puertas abiertas de algún sitio y ver un servicio. Y tenerla en la cabeza y bueno, ya cada uno luego pues va buscando su camino y a unos les gustará más una cosa, otra menos, pero eso, que la conozcáis. Y ya está. No sé si tenemos alguna duda. No habla nadie. Si tenéis alguna duda, chicos, podéis dejarla por el chat y yo la leeré en voz alta. Gracias. Entrar con computador, comprobar que está el micrófono. Ay, mira qué gracioso como aplaude. Gracias. Aquí hay una duda que dice del sueldo, hablabas del de residente y el sueldo como farmacéutico ya ha finalizado la residencia. Sí, no. A ver, una vez que finalizas la residencia, el sueldo de adjunto, me parece, no hablo exactamente, va a ser un poco variable. El sueldo base sin ninguna guardia me parece que ronda los 2.000. Luego hay como un complemento de exclusividad, también súper variable en función de la comunidad autónoma. En el País Vasco, por ejemplo, cobran mucho más, en Extremadura, Madrid me parece que menos. Y eso, 2.000 de sueldo base, me parece que 200 o así a mayores de complemento de exclusividad. Y por las guardias, con guardias me parece que te pones en 3.000 y pico o 4.000 en función de las guardias que hagas. Luego hay otra cosa que se llama carrera profesional, que es que cada 5 años o así, en función de los méritos que tengas, que si te pones los consigues, te dan como otro suplemento a mayores de tu sueldo, hasta 4 grados o 5 me parece. Entonces, cuando ya tienes 50 años o así, que ya eres adjunto añejo, yo lo llamo así, pues llega un momento que ya se quitan de hacer guardia los adjuntos, porque ya llegan a 3.000 algo sin hacer guardias y ya pues dejan de hacerlas. ¿Alguna duda más? No sé si me has escuchado, Guillermo, tienes otra duda que es, ¿puedes hacer el doctorado? Sí, de hecho, hay alguna por ahí. A ver, esto es súper variable en función del servicio. Cuando eliges la plaza, claro que se puede. Tienes que elegir un servicio en el que se puede. Hay muchos en los que sí. En el mío, por ejemplo, no nos dan facilidad. Lo tienes que buscar por tu cuenta, yo lo estoy intentando, pero eso no es fácil. En otros servicios, cuando eliges, pues sí, muchas veces directamente lo preguntas, ¿se puede hacer el doctorado? ¿No se puede? Entonces te van a decir que sí, en muchos sitios se puede hacer, a la vez que la residencia y perfectamente, muchos resis lo hacen. Y otra duda que veo aquí, ¿cuándo empiezas a publicar? Pues cuando tú quieres. A ver, hay varios tipos de publicaciones. Tenemos los congresos, que eso, pues vamos todos los años, mandamos pósters, aunque no vayas, pues nos manda un resi el que va ese año y lleva pósters de otros, y son como trabajos pues más sencillos, pues un caso clínico, una investigación pequeñita, y luego tenemos artículos grandes, que es ya de revista, pues que eso es cuando tú quieras. En plan, si das con un adjunto que está investigando algo y te unes, pues le ayudas a hacerlo y te meten. Si se te ocurre un caso clínico, lo desarrollas y lo escribes y te lo aceptan, pues también depende mucho de cada uno. Yo, eso, soy R2 y desde R1 ya me han dado pósters y articulillos también tengo alguno. Depende mucho de cada uno. Luego también, pues a veces se pueden escribir algún libro si algún adjunto está escribiendo. Depende un poco de tus adjuntos, pero eso. Si te pones, en cuanto quieras puedes publicar. Eso, más cosas. Sí. Si tenéis alguna pregunta más, podéis seguir poniéndola en el chat. ¿Cómo te llamas? No, a ver, puede ser residente en tu sitio de residencia. Y luego hay una cosa, cuando eres R4, R3, que se llaman las rotaciones externas. Que es que tú te vas a un servicio en el que hay una rotación en la que no hay en tu hospital, o que es mucho mejor en ese hospital, y te vas allí unos meses a rotar allí. Y entonces estás unos meses allí y luego vuelves a tu servicio de origen. Pero el 70%, 80% de tu residencia lo vas a hacer en tu hospital.
Y luego, cuando acabas, pues ya vas al hospital que tú quieras. Te contratan de adjunto por 3 meses, 6 meses, un año o el contrato que consigas. Entonces ya, en función de los méritos que tengas, te irás al servicio que más te apetezca. Cuantos más puntos, mejor podrás elegir. Luego también lo que os digo, si queréis, seguidnos en Instagram y en el Facebook, porque ahí subimos bastante cosas y eso también os podéis preguntar por ahí. ¿Alguna pregunta más? A ver, esto es curioso. Esto, de normal, se pueden hacer rotaciones en atención primaria como farmacéutico, por si alguien no está leyendo el chat. En mi hospital, por ejemplo, no, pero por ejemplo, hay hospitales en los que sí que se rotan atención primaria. Por ejemplo, en Avilés, que tuve una adjunta de Avilés, sé que sí que rotan un par de meses con el médico de primaria, pues para ver la consulta de primaria. Pero farmacéutico de atención primaria me parece que no. Que es como... Luego sí que puedes trabajar de farmacéutico de atención primaria con la especialidad de análisis clínicos. Te da puntos a la hora de entrar a esa bolsa de trabajo. También súper variable en función de la comunidad autónoma. Da más puntos farmacia hospitalaria, pero como analista o bioquímico también podéis entrar allí. Venga, preguntad, no os cortéis. No sé si me he explicado las preguntas que me habéis hecho antes también. Si no me entendisteis, decídmelo, ¿eh? Vale, pues te puedes venir para acá. No sé si ya has respondido a todas las que has visto en el chat. Y no mirar tanto a mí, porque Sí, el las del audio chat me yo creo va que a sí. mal, entre fatal y mal. Que le hago otro barrido. Pero por mi ordenador, es que está en el sistema. Ah, mira, que hay otra. Entonces, Un momento. Pues no sé si me he Si alguna pasado vez yo sacas alguna. plaza, ¿cómo se elige dónde lo haces? A ver, cuando sacas el CIR, pues eso, tú ya tienes tu número. Vale. Cuanto mejor Vale, número, guay. mejor podrás elegir lo que quieras. A ver, yo tuve la ventaja de que también, pues lo que os digo, todo el mundo va a hospitalaria como locos. Entonces, con análisis, pues tienes mucho más margen. Y yo encima yo soy de Palencia, yo quería quedarme cerca de casa. Y claro, pues Santander, pues la playa y tal, pues lo tuve fácil. Cuanto mejor número, pues más fácil. Entonces es un orden de elección. Entonces la gente va cogiendo las plazas que hay. Cuanto más número, antes eliges. Y según tienes peor número, pues eliges más tarde, te van quitando cosas. Vale, a ver, que aquí hay otra. De momento entonces está habiendo movimiento de plazas si tienes buen currículum. Sí. Ahora mismo sí, ya os digo, yo creo que va a haber un plazo de 3, 4, 5 años en las que va a haber movimiento. Luego seguramente se forme otra vez tapón. Porque hay una generación de adjuntos muy grande, y ha habido como tracas de contratación. Yo creo que antes, cuando llegaron los robots, pues claro, hubo muchísimo paro, porque eran servicios muy grandes y se redujeron mucho. Yo creo que ahí también la parte MIR de la especialidad pues fue donde se hundió. Entonces no contrataban a nadie. Porque eso. Y yo creo que la gente que tiene ahora 60 y algo es la última traca de gente grande antes de la automatización. Y os digo, pues eso, por ejemplo, en mis servicios se van a jubilar 4 personas en los próximos 3 años o así. Quiero decir, para un servicio de 11 adjuntos, pues es mucho. Y hay muchos servicios igual. Entonces, pues por eso sí hay movimiento. Pero seguramente cuando eso pase, pues volverá a haber tapón. Pues ya os digo que con buen currículum, al final te colocas donde quieras. Vale. ¿Sobre qué temas hacen de los doctorados? Buf, pues sobre lo que pilles. En plan, cuando vas a un servicio a preguntar, entérate, cada uno investiga de una cosa y cada uno de una cosa distinta. Pues a veces sobre algún mediador celular, algún marcador nuevo que se está midiendo, puede ser cualquier cosa. Sobre glucosas en embarazadas, vete tú a saber. Es súper variable, depende del servicio y del adjunto que te lo vaya a llevar. Vale. ¿Más? Nada. Bueno, a ver si me he dejado algo por arriba. Mira, otra no. Hay una que acaban de comentar, se puede ver, sí, justo, esa. A lo mejor hay un poquito de... Sí, vale, genial. Sí, y de hecho da más puntos. Es decir, puedes tener farmacia hospitalaria, análisis clínicos, puedes tener bioquímica clínica, análisis clínicos de momento. Si al final hay fusión, no sé yo cómo van a encajar esto. Y eso, cuando vas a las bolsas de contratación para conseguir un contrato, tener la doble especialidad da más puntos.
Pero claro, doble especialidad significa dos FIRES, ¿eh? En plan que... En plan, a mí el FIR se me dio bien que me lo saquen en el intensivo y buen número, pero... Y eso, yo soy de estudiar, pero yo no me metería a otro FIR, ¿eh? Quiero decir, otro FIR es mucha locura. Que bueno, si quieres sí, pero... Se puede tener dos, pero bueno, no es lo normal. Nada. Ah, vale, en inmuno. A ver, inmuno, nosotros vemos la parte general. Es decir, inmuno es súper amplio. Tienes los complejos mayores de histocompatibilidad, estos de los trasplantes, lo de las alergias súper a fondo, marcadores celulares súper a fondo, algunos mediadores celulares así mucho más raros. Nosotros lo que vemos es un poco la parte de batalla. Es decir, lo de, pues es lo de la celiaquía, alguna intolerancia a alguna cosa, alergias, lo de los ANAS. Si el servicio de análisis es potente y no hay inmuno, pues haces casi de inmuno. En plan, al final, pues coges mucho inmuno y haces, no tanto como un inmunólogo de un hospital grande, pero haces mucha inmuno. Inmunología lo que tienes es que es solo inmuno. En inmuno no vas a tener ni la bioquímica ni todas las secciones de análisis, es solo inmuno. Entonces, inmuno en un hospital grande o en un servicio que sea fuerte, bien, porque vas a ver mucho. Si es un hospital que no es un servicio así muy tal, pues yo no lo recomendaría mucho, porque al final tienes que ver muchas cosas, una especialidad mucho más específica que la nuestra. Entonces, para ver cosas más específicas necesitas un volumen de pacientes mucho más grande. Por ejemplo, yo para ver metabolopatías en mi hospital, que también sería una sección de análisis, pues si quieres verlas te tienes que ir fuera, porque eso, Cantabria son 500.000 habitantes, no tenemos volumen de trabajo para hacer metabolopatías, se mandan a Bilbao. Entonces eso, inmuno pues es más específico, se dedica solo a inmuno, igual que micro, se dedica solo a micro. Y eso, a la hora de las guardias, pues tampoco suelen tener las de 24 horas y eso. Hay menos plazas de adjunto también, yo creo. No sé cómo anda de paro, no, eso no lo sé. Habría que preguntar a alguien de inmuno. Pero eso es más centrado en solo inmuno. Eh, No, a ver, y nosotros para hacer, como farmacéuticos, para hacer el doctorado no necesitamos máster, ¿eh? Quiero decir, nosotros nuestra carrera ya tiene 300 créditos. Por ejemplo, un Viro, un KIR, creo que sí que necesitan el doctorado. Tampoco estoy seguro porque al hacer la residencia creo que no, pero me parece que sí. No estoy seguro. Pero nosotros como farmacéuticos, como nuestra carrera tiene 300 créditos, nosotros y los médicos no necesitamos tener un máster para hacer el doctorado. Luego el máster pues te da puntos también si quieres luego cuando acabas, claro. Que un máster pues está bien, pero no es necesario. En farmacia hospitalaria, ¿qué se hace en concreto? Uf, pues eso ya tenéis que preguntar a farmacia hospitalaria. Héctor, el de farmacia, eso os lo podría decir muchísimo mejor. Pues yo creo que es lo de la validación de los medicamentos, las guías farmacoterapéuticas, qué metes en la medicación del hospital que no, la nutrición parenteral, la farmacocinética, un poco eso. Es más medicamento. Eso, preguntad a uno de hospitalaria porque ahí ando un poco más cojo, que me llevo muy bien, pero claro, un resi os lo dice mucho mejor. Pues igual que en lo mío, supongo. Quedas con un adjunto que te ayuda o un servicio potente que tiene capacidad de meterte a tesis, pues lo sacas. Depende del servicio y de los adjuntos que haya. Más que de la especialidad en sí. En cualquier especialidad del FIR puedes sacarte un doctorado durante la residencia. Depende del servicio en el que caigas. Y eso lo preguntas antes de ir, claro. Si puedes, claro. Si sacas un número un poco así, pues al que toque. Pero yo os digo que se puede. Tampoco os obsesionéis con el doctorado porque tampoco es tan imprescindible, ¿eh? Vale. Nada. Más. Pues de radiofarmacia no tengo ni idea. A ver, en radiofarmacia
Es que no sé decir, es que no conozco a nadie. Me parece que hay una chica de mi clase que se metió de Salamanca que se ha metido a radiofarmacia, pero es que hace que no hablo con ella un año o dos, entonces no sé, ha debido entrar este año, pero no lo sé exactamente lo que hacen. Eso tenéis que preguntar a un resi. También os digo que son 3 o 4 plazas, es muy pequeñito, entonces no lo sé, no conozco a nadie. No hubiera cogido esta especialidad. Pues no sé qué hubiera pasado. A ver, yo tenía muy claro que yo al mostrador de la farmacia no quería renunciar. Claro, ahora ya, pues no sé si voy a ser analista, si voy a ser farmacéutico, eso lo tengo bastante liado en la cabeza. Como mis padres pues tardarán en jubilarse, pues no sé qué haré. Bueno, seguramente esté unos años de analista, fijo. Entonces, no lo sé. A mí lo de la compatibilidad con la farmacia me chocó mucho cuando acabé el FIR y me marcó mucho. Si no hubiéramos visto un servicio de análisis, si no hubiera visto ninguno, no lo hubiera cogido. Porque eso ya os digo, yo tenía la idea de que la especialidad consistía en medir cosas así, de estar metiendo el tubo a la máquina y a ver qué da, un poco las prácticas de bioquímica de la facultad, que yo os digo, es una asignatura que yo odiaba. En plan, ahora me gusta la bioquímica, valido la bioquímica, pero yo en la facultad la odiaba. Eh, y eso, lo tenía muy asociada a las fisicoquímicas, a todo ese cacharreo que no. Entonces, pues seguramente no lo hubiera cogido. Eh, a ver, yo creo que sí. A ver, el FIE tiene una parte que es de lotería, que claro, al final es un día, pero ayuda mucho. Quiero decir, hay cosas de la carrera que me ayudaron mucho a estudiar. Por ejemplo, en Salamanca yo notaba que llevaba muy bien la farmacología y cuando me puse a estudiar la farma, pasaba las hojas y iba volado. Entonces, yo creo que es una base muy importante, pero depende de la persona. Es decir, que tu estado mental durante el FIR no se descontrole, en plan, que no te autodestruyas, ni te pongas autodepresivo, ni cosas raras, ni colapses, es más importante. Pero es una ayuda muy importante, sí. Es decir, yo sí noté que me ayudó mucho la base que tenía de la carrera. Y luego, claro, es un 10% del examen. Pero eso, tengo amigos míos que se han sacado notazas con expediente peor. Y ya os digo, lo más importante es tener la cabeza bien cuando estudias, que eso en la academia también a mí me lo dijeron mucho. Y eso, no colapsar, organizarte bien y no colapsar. Eso yo me la saqué a la primera y bien, pero eso hay de todo. Vale. Eso luego también os animo eso, a que cacharréis por la página de nuestra sociedad, de la EFA y de la comisión de Resis, que ahí pues vais a ver mucho más entresijo. Eso, ponéis a EFA en Google y ahí vais a ver muchas más cosas. ¿Cobras más? Uf, pues eso no lo sé. Me parece haber oído alguna vez que hay un suplemento por la tesis, pero no tengo ni idea, la verdad. No lo sé, no sabría decirte. No. A ver, AEFA, nosotros en el laboratorio tenemos la EFA, la SEC y la EBM, de análisis y bioquímica. Son 3 sociedades, porque antes había una de farmacéuticos, una de médicos y una general. Yo soy de la EFA, que bueno, pues claro, la EFA es genial porque soy yo de la EFA. Y entonces tenemos 3 sociedades para nuestras especialidades. Eso, ahora todas admiten a todos. La de farmacéuticos admite a químicos, biólogos, médicos, la de médicos también a todo, todos a todos. Entonces eso, pues cada una tiene sus puntos fuertes y sus puntos flacos. Eh, la micro tiene su propia sociedad de microbiología, se llama SEIMC. Y eso, también preguntad a un resi de micro. No es de la EFA, pero claro, nosotros en análisis también tenemos nuestra parte de micro. Entonces, aunque no seamos de micro, pues también algún tema de micro, no al nivel de un microbiólogo, manejamos. Por eso también, si veis en nuestro Instagram, algún caso de micro tenemos puesto. Porque al final tenemos que hacer un poco como de integrar toda la parte de laboratorio. Nosotros tenemos la bioquímica, que es digamos, nuestro filón, nuestra base que es específica nuestra, pero luego picamos de otros sitios. Que ahí es donde, por ejemplo, en un hospital pequeño, pues te quedas con algunas cosas que a priori pues no son propias exclusivas de ti. O en un privado, pues abarcas todo. Eso también tiene ventajas a la hora de estar interpretando un resultado, de validar una analítica, que si relacionas muchas secciones, pues yo creo que te ayuda más. También tienes que estudiar mucho, claro, porque también puedes pasar por las secciones, no aprender nada y saber un poco de todo sin saber de nada. No sé si me explico. Nada. ¿Alguna cosa más?
Ahí hay una mano. Pues un aplauso. Vale, muchas gracias y yo creo que ya estamos acabando. Si alguien quiere preguntar algo, puede. Ay, pues me alegro. Espero que os haya servido. Es que eso, a mí me hubiera venido muy bien durante la carrera haberme asomado a esto. Vale, gracias. Guillermo, si quieres para terminar, si quieres desconectar tu webcam, tienes que volver a darle clic a la pantalla y tornar a desactivarla cuando tú quieras. Para comprobar que funciona bien el audio, Vale. eso es lo que hacer, ¿vale? Sí, venga. Adiós, Sala. muchas gracias. Hasta luego.